Estoy muy emocionado porque no me van a creer lo que vamos a hacer el día de hoy. Cámara, está volteada la ¿Cómo? cámara, chécalo, sí, mira, mira, está volteada. Ay, no Pues manches, si le estoy Ay, sí diciendo. es cierto. Una disculpa. Bueno, pues. Bueno, ni modos, ya les adelanté el tema. Bueno, no se preocupen, para los que acaban de llegar o los que no entendieron, en lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en invertir cosas. Bueno, ¿qué tipo de cosas? El día de hoy vamos a invertir arreglos. Es decir, vamos a hacer un programa en el cual recibamos un arreglo de cualquier elemento, ya sea caracteres o números, y ese arreglo va a tener un orden. Lo que vamos a hacer con el programa es invertir el orden de ese arreglo. Bueno, realmente no vamos a invertir su orden. Realmente lo que vamos a hacer es crear otro arreglo con los mismos elementos pero en orden inverso. Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos que estas cajitas son un arreglo, por ejemplo, de números. En este arreglo estamos guardando estos números 5, 7, 0 y 2. Y bueno, este es el arreglo que va a recibir nuestro programa. Pero ¿qué es lo que nos va a devolver? Bueno, nos va a devolver otro arreglo casi idéntico, pero en lugar de empezar en el 5, por ejemplo, va a empezar con el 2, que es el último elemento del primer arreglo. Luego, en lugar de seguir con el 7, va a seguir con el 0. Luego, en lugar de seguir con el 0, va a seguir con el 7. Y por último, con el 5. Vean cómo tenemos exactamente los mismos elementos, pero en un orden inverso. Va a ser como si este arreglo se viera en un espejo, ¿ok? Entonces, eso vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a usar este mismo ejemplo para entender cómo va a ser el flujo de nuestro programa. Obviamente, esta misma lógica también la pueden aplicar a cualquier otro arreglo, no necesariamente a este nada más. Y no necesariamente a arreglos de números, puede ser también a otro tipo de datos. Para ello, vamos a borrar estos de aquí. Y recuerden, este es el arreglo que nosotros vamos a darle al programa, mientras que este es el arreglo que nos va a devolver. Vamos a necesitar que al principio este arreglo esté vacío, completamente vacío. Ahora, para lograr nuestro cometido, una idea muy básica pudiera ser recorrer este arreglo en un orden normal, es decir, partiendo de este elemento hasta el final, hasta acá. Y mientras nosotros recorremos este arreglo, también podríamos recorrer este otro arreglo, el original, pero en lugar de empezar aquí, empezamos desde acá. Entonces vamos copiando los elementos. Como que copiamos este con este, luego este con este con este y este con... Vean cómo podemos hacerlo en un mismo ciclo repetitivo porque tenemos la misma cantidad de elementos. Para que lo entiendan mejor, vamos a hacerlo paso a paso, como si estuviéramos siendo nosotros el ciclo. El ciclo. Bueno, para ello vamos a necesitar un iterador i como el que siempre usamos. Siempre usamos una i para recorrer nuestros arreglos. A ver si la puse bien. Por ejemplo, en un ciclo for siempre declaramos por ahí una variable i, la cual se va incrementando en cada iteración. Pues podríamos usar justamente esa. Ahora, usualmente esta i empieza en 0 y termina, bueno, hasta este lugar, ¿no? Que si este arreglo es de tamaño 4, pues el último lugar es el 3. Entonces termina en 3. Entonces vamos a usar este iterador para recorrer este otro arreglo de acá arriba. Vamos a usar otro iterador. Por ejemplo, un iterador j. No estoy diciendo que hagamos otro ciclo, en el mismo ciclo. La única diferencia es que, bueno, j no va a ser el iterador del ciclo, va a ser otra variable. ¿Y dónde va a iniciar? Supongamos que este arreglo, bueno, aquí en este caso tiene un tamaño de 4 elementos, pero supongamos que es de un tamaño n, pues j va a empezar en n-1. ¿Por qué en n-1? Bueno, recordemos que para contar los lugares de los arreglos siempre empezamos en 0, entonces tendríamos aquí 0, 1, 2, 3, 4, sí, hasta n-1. Por eso estamos empezando aquí y no en n. Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que va a pasar en el ciclo es que nosotros podemos, digamos, acceder a algún elemento de nuestro arreglo usando estos dos índices. Para este arreglo de abajo vamos a usar el índice i, y en la primera iteración empezamos en 0, es decir, accedemos al elemento 0. Mientras que este vamos a usar el iterador j, y en la primera iteración vamos a aparecer en el último elemento. En esa misma iteración lo que vamos a hacer es tomar el valor que nos esté devolviendo esta flechita, que es la que accede a estos lugares de nuestro arreglo. Aquí nos está devolviendo el 2, entonces vamos a copiarlo y se lo vamos a pasar, o sea, vamos a asignarle ese valor al lugar al que accede esta flecha. Entonces aquí copiamos el 2. En este caso en particular ya vimos que no es n-1, n-1 es para generalizar, en este caso pues es el lugar 3. Vamos a ponerlo aquí explícitamente para que vayamos siguiendo paso a paso. Luego en la siguiente iteración, ¿qué va a suceder? El i siempre se aumenta, ¿no? O sea, siempre está aumentando de 1 en 1, entonces en la siguiente iteración i ya no va a ser igual a 0, sino va a ser igual a 1. Como va a ser igual a 1, esta flecha ya no está apuntando al lugar 0, está apuntando al lugar 1. Entonces va a apuntar aquí. Mientras tanto, este j, realmente hasta ahorita no le hemos dicho que haga nada, simplemente que sea igual a 3. Lo que tenemos que hacer es que en cada iteración del ciclo le vamos a decir a j que decremente. Entonces en la siguiente iteración ya no va a ser 3, va a ser 2. Por lo tanto, esta flechita ya no va a estar en el lugar 3, va a estar en el lugar 2.
Repetimos lo mismo, copiamos lo que nos devuelva esta flechita a lo que esté accediendo y se lo asignamos a lo que esté apuntando esta flechita. Entonces aquí está accediendo al 0, se lo ponemos acá. Siguiente iteración, el i ya no es 1, sino va a ser 2. Y el j ya no va a ser 2, sino va a ser, estamos decrementando, va a ser 1. Entonces el j se mueve para acá y la i se mueve para acá. Copiamos el elemento al que accede j y lo pegamos al que accede i. No saben qué calor está haciendo donde vivo. Ya en la última iteración, pues i nuevamente va a aumentar y se va a volver 3. Se va a mover a este lugar. Mientras que j va a decrementar nuevamente y se va a volver 0. Por lo tanto se va a mover a este lugar. Copiamos a lo que accede j y se lo pasamos a lo que accede i. Y listo, con esto ya tenemos pues invertido el arreglo, ¿no? Entonces, captaron más o menos la idea de cómo debería de ser nuestro programa. Para empezar, tiene que ser un ciclo, ¿no? Que va a tener un iterador que va aumentando desde 0 hasta donde termine nuestro arreglo. Tiene que tener otro iterador que empiece en donde termina el primer arreglo. Ahí va a empezar y va a terminar en 0. Ese se va a ir decrementando. Uno se incrementa en cada iteración y el otro se decrementa. Y vamos a poner aquí el diagrama de flujo. Primero que nada, vamos a crear un arreglo que va a tener n elementos. Acá va a ser igual a un arreglo lleno, ¿no? Por eso le pongo estos 3 puntitos. Obviamente el tamaño n, pues nosotros lo podemos fijar en una variable n. Luego también vamos a necesitar nuestro arreglo vacío, que va a ser como la copia del primer arreglo, que también va a tener n elementos, pero este va a estar vacío. Ay, suscríbanse para que me pueda comprar un aire, por favor. Bien, vamos a declarar de una vez nuestras variables i y j. Usualmente i también la declaramos en el ciclo, pero yo lo estoy haciendo así para que sea un poquito más claro quizás. Vamos a crear el ciclo. Este es nuestro ciclo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es acceder al arreglo 2. Pues recordemos que íbamos a acceder a cada uno de esos lugares con j. ¿A qué va a ser igual este primer elemento? Bueno, para la primera iteración obviamente, pues va a ser igual al arreglo 1, pero en el lugar j. Y ya lo único que tenemos que hacer es iterar i más, o sea, irlo incrementando. A j lo vamos a decrementar. Y ya por último, bueno, creo que ya no se va a ver en la toma, pero al final pues podríamos ya imprimir este arreglo, ¿no? Y listo, ahora sí ya tendríamos nuestro arreglo invertido, así como la toma que hizo la cuacha al principio del video. Oh, qué bien chifla las mañanitas, pues. pues. Pues ¿qué quieres que haga? O sea, pues tú también, ¿no? Tú también, respeta, aprende a grabar, ¿no? Soy el único. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Mejor vamos al código. Yo también le llego. Y bueno, ya que estamos en la computadora, ahora sí vamos a programar. Para ello voy a hacer el programa en C++ y en Python, al igual que en el video anterior, para que, bueno, ustedes comparen cómo son los dos lenguajes. Vamos a empezar con C++. Para ello, primero habíamos dicho que necesitaríamos un número n. Este número n va a ser el tamaño de nuestro arreglo que nosotros queremos invertir. En este caso vamos a hacerlo cortito, de 3 elementos. Una vez que ya lo tenemos, pues vamos a crear nuestro arreglo. Vamos a empezar con un arreglo de enteros. Ojo, aquí no necesariamente tiene que ser de enteros, puede ser de algún otro dato que acepten los arreglos. En este caso yo lo voy a hacer de enteros. Y le voy a llamar AR1, de arreglo 1. Va a tener n elementos, que son 3 realmente, y va a ser igual a los datos 3, 1, 5. Ese arreglo original es el que yo quiero invertir. Van a ver que al final nos debería de quedar 5, 1, 3 para que esté invertido. Luego de esto vamos a crear el arreglo auxiliar, que va a ser el arreglo vacío, donde vamos a guardar nuestro primer arreglo pero invertido, también de tamaño n, pero no le vamos a asignar ningún elemento por ahora. Solamente le estaremos asignando n lugares para guardar cosas ahí. Luego vamos a crear los iteradores. Realmente el iterador i lo podemos crear en el ciclo for, pero yo lo voy a hacer de una vez. Y también el iterador j. Este va a ser el iterador inverso. Luego creamos el ciclo for para recorrer los arreglos. Vamos a empezar con i igual a 0 y se va a ejecutar mientras i sea menor que n, es decir, el tamaño del arreglo. Ahora, es muy importante, antes de seguir con esto, que inicialicemos el valor de j. Recordemos que j tiene que ser igual a n-1 para que empecemos en el último lugar de nuestro primer arreglo. Y ahora, lo que vamos a hacer en esta parte es simplemente al arreglo 2, en el lugar iésimo, es decir, empezando desde el 0 hasta el último, pues le vamos a asignar el valor que tenga nuestro arreglo 1, el original, pero en su lugar jésimo, es decir, en el ciclo vamos a empezar en su último lugar y terminaremos en el primero. Y a todo esto pues tenemos que hacer que j decremente en cada iteración. Como son 2 líneas, pues sí tengo que poner esto. Ya que tenemos el ciclo for, ya estamos prácticamente listos. Ahora simplemente hay que imprimir todo esto.
Y listo, ya con este ciclo for tendríamos hecho el programa. Ahora vamos a imprimirlos, en este caso vamos a hacer un cell y lo que voy a poner aquí es un A1 de arreglo 1, hago una tabulación y seguido de esto voy a poner A2 de arreglo 2 para que podamos mostrar el arreglo 1 y el arreglo 2. Ojo, al final tendríamos que poner también un salto de línea. Y luego pues para recorrer ambos arreglos vamos a utilizar un mismo ciclo for. Es más, vamos a reciclar el ciclo anterior, pero vamos a borrar las acciones que se hacen en cada iteración. Y primero vamos a imprimir los elementos del arreglo 1. Como lo hacemos, llamamos a AR1 en su lugar iésimo. Aquí sí los vamos a imprimir en orden. Luego le ponemos una tabulación. Imprimimos ahora los elementos de AR2 del arreglo 2, también en el orden iésimo. Y por último pues ya le ponemos un salto de línea, ¿no? Yo estoy haciéndolo aquí lo más compacto posible, que no abarque mucho en horizontal, porque posiblemente después lo suba como un short. Y bueno, ya con eso, ahora sí tendríamos nuestro programa listo. Lo guardamos y lo compilamos. Yo uso estos comandos para compilar y por último lo ejecutamos. Y vean, aquí tenemos el arreglo 1, el original, tiene los elementos 3, 1, 5 en ese orden, así justamente como este arreglo de acá. Y el arreglo 2, el que está invertido, pues empieza con 5, 1, 3. Hemos invertido el orden de un arreglo. Y bueno, ahora vámonos con Python. Uy, miren, es el programa del video anterior. Bueno, aquí va a ser un poquito más sencilla la cosa. Lo que vamos a hacer aquí es declarar nuestro arreglo 1, que va a tener los elementos 4, 2, 5. Y luego el arreglo 2, que no va a tener ningún elemento. Y por último vamos a declarar la n. Vean que en C++ primero declaré la n y luego la usé para ponerle el tamaño a los arreglos. En cambio aquí lo vamos a hacer al revés. Vamos a obtener el tamaño de los arreglos. Aquí va a estar muy fácil, simplemente usamos la función len y le pasamos como parámetro el arreglo 1, que es el que sí está lleno. Ya tenemos nuestra n y nuestros dos arreglos. Vamos a crear nuestro ciclo for. Para ello vamos a usar un iterador i que va a estar en el rango 0, o sea va a empezar en 0 y va a terminar en n, pero recordemos que aquí no se incluye al n. Y ojo, también tenemos que declarar a nuestro iterador j como n-1 para hacer el iterador inverso. Y vamos a irle asignando elementos al arreglo 1. Vamos a usar la función append para irle metiendo elementos. Y le vamos a pasar como parámetro el elemento jésimo del arreglo 1. Eso le vamos a pasar como parámetro porque ese es el elemento que se le va a agregar al arreglo 2. Entonces aquí decrementamos j. Pero aquí en Python no existe este operador. Entonces para decrementar simplemente ponemos menos igual 1. De esa forma decrementamos en Python. Por último ya podemos imprimir los arreglos. Aquí es más fácil, simplemente ponemos arreglo 1. Bueno, en este caso son listas. Vamos a poner un print formateado y le vamos a pasar el arreglo 1. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la lista 2. Lista 2 e imprimimos el arreglo 2. Ahora voy a ejecutar el programa en Python. Nuevamente tenemos el primer arreglo 425 con ese orden y lo hemos invertido a 524. Perfecto, ya lo tenemos. Y bueno, hasta aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle like y compartan. Y nos vemos en un siguiente video.